9 familias la devolvieron. 9 veces empacó su pequeña maleta de cartón. 9 veces caminó de regreso al orfanato con los ojos fijos en el suelo y el corazón un poco más cerrado que antes. Todas decían lo mismo: camina dormida, tiene algo malo adentro, no podemos quedarnos con ella. Lucía del Carmen tenía 9 años, pero sus ojos guardaban la tristeza de alguien que ha vivido demasiado. Era pequeña para su edad, delgada como rama de invierno, con cabello oscuro que nunca parecía quedarse en su lugar y manos que siempre buscaban algo que apretar, algo que la mantuviera anclada a este mundo cuando sentía que flotaba hacia otro. El orfanato San Rafael se alzaba en las afueras del pueblo como una promesa rota. Sus paredes de adobe guardaban el eco de cientos de niños que habían pasado por sus puertas, algunos hacia familias amorosas, otros hacia destinos menos amables. Las monjas hacían lo que podían con lo poco que tenían, pero el amor dividido entre tantos nunca alcanzaba para llenar los vacíos que cada niño cargaba. Lucía ocupaba una cama junto a la ventana del dormitorio de las niñas mayores. No porque le correspondiera por edad, sino porque las otras niñas se negaban a dormir cerca de ella. La niña fantasma, la llamaban en susurros, la que camina con los ojos abiertos. Habían visto demasiadas veces cómo Lucía se levantaba en medio de la noche, cómo sus ojos se abrían sin ver nada, cómo sus pies descalzos la llevaban por pasillos oscuros hacia algún lugar que solo ella conocía. La primera familia la devolvió después de una sola noche. Eran los Gutiérrez, panaderos del pueblo, gente sencilla que buscaba una niña que ayudara en la casa. La señora Gutiérrez despertó a las 3 de la madrugada con un grito atrapado en la garganta. Lucía estaba parada junto a su cama, mirándola con ojos que no veían, murmurando palabras que no tenían sentido. «Mamá, mamá, ¿dónde estás?» El señor Gutiérrez la devolvió antes del amanecer. «Está poseída», dijo a la Madre Superiora. «No queremos problemas con el demonio en nuestra casa». La segunda familia duró 3 noches. Los Hernández tenían una hija de la misma edad que Lucía, una niña llamada Rosita, que al principio pareció emocionada por tener una hermana. Pero la tercera noche, Rosita despertó sintiendo una presencia. Lucía estaba de pie junto a su cama, inmóvil como estatua, con los ojos abiertos reflejando la luz de la luna. Rosita gritó tan fuerte que todo el pueblo debió escucharla. Después de eso, la niña se negó a dormir, lloraba cada vez que veía a Lucía, y sus padres no tuvieron más opción que devolverla. La tercera familia casi termina en tragedia. Los Mendoza vivían cerca del río, en una casa humilde pero limpia. Duraron una semana, la más larga hasta entonces, pero la 7ª noche Lucía caminó dormida hacia la puerta, la abrió con manos que no sabían lo que hacían, y siguió caminando hacia el río. El señor Mendoza la encontró cuando el agua ya le llegaba a las rodillas. Estaba helada, temblando, pero sus ojos seguían cerrados a este mundo. La devolvieron esa misma mañana. «No podemos arriesgarnos», dijeron. «La próxima vez podría ahogarse, y su muerte caería sobre nuestras conciencias». La cuarta familia ni siquiera le dio oportunidad. El señor Vargas era un hombre duro, de esos que creen que todo problema se resuelve con disciplina. Cuando Lucía caminó la primera noche, él gritó, la sacudió, la amenazó con el cinturón. Lucía despertó aterrorizada, sin entender por qué estaba fuera de su cama, por qué este hombre le gritaba. «No quiero demonios en mi casa», declaró Vargas. «Llévensela antes de que haga algo que me obligue a castigarla de verdad». La quinta familia intentó algo diferente. La señora Paredes había oído de los problemas de Lucía y creyó tener la solución. La primera noche que Lucía caminó, la señora Paredes la amarró a la cama con tiras de tela. «Es por tu bien», le dijo. «Así no te harás daño».
Pero el cuerpo de Lucía no entendía de ataduras. Siguió intentando levantarse, siguió luchando contra las amarras hasta que sus muñecas sangraron. Cuando las monjas vieron las marcas, se llevaron a Lucía sin escuchar explicaciones. La sexta familia cambió de opinión antes de siquiera intentarlo. Habían venido al orfanato buscando una niña tranquila para acompañar a su abuela anciana. Cuando la Madre Superiora, con honestidad que le costaba, mencionó la condición de Lucía, la pareja intercambió miradas y negó con la cabeza. «Lo sentimos, pero no podemos. Hemos escuchado historias». Lucía los vio marcharse desde la ventana del dormitorio. Ni siquiera habían querido conocerla. La séptima familia trajo al padre Jerónimo. Los Salazar eran gente devota, temerosa de Dios y más temerosa aún del diablo. Cuando Lucía caminó la primera noche, no gritaron ni la amarraron. En cambio, llamaron al sacerdote. El padre Jerónimo llegó con agua bendita, crucifijo y oraciones en latín que Lucía no entendía. Le echó agua en la cara mientras ella dormía, recitó palabras que sonaban a amenaza, presionó el crucifijo contra su frente hasta dejar marca. Lucía despertó gritando, más asustada que nunca. Después de eso, los episodios empeoraron. Caminaba 2, 3 veces por noche. Se negaba a cerrar los ojos. Tenía pesadillas cuando finalmente el agotamiento la vencía. Los Salazar la devolvieron convencidos de que el demonio dentro de ella era demasiado fuerte. La octava familia fue la más dolorosa. La señora Vega era viuda, mayor, con una casa vacía que anhelaba llenar. Tenía paciencia infinita y manos suaves. No se asustó la primera noche que Lucía caminó. La siguió en silencio, la guió de vuelta a la cama. Le acarició el cabello hasta que volvió a dormir. Lucía comenzó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Pero la tercera noche, mientras Lucía caminaba dormida por el pasillo, la señora Vega sufrió un ataque al corazón. La encontraron en la mañana, tendida en el suelo frío, con Lucía sentada a su lado sin entender qué había pasado. El pueblo culpó a la niña. La mató con su brujería, susurraban. La mató con su mal. No importaba que los doctores dijeran que el corazón de la anciana estaba enfermo desde hacía años. La coincidencia era demasiado conveniente para ignorarla. La novena familia, los Herrera, fueron los que más cerca estuvieron de quedarse con ella. Don Aurelio y doña Esperanza eran granjeros sin hijos propios, gente práctica que no creía en demonios ni maldiciones. «Es una condición», dijo don Aurelio. «He visto animales que caminan dormidos. No tienen nada de sobrenatural». Duraron 2 semanas, un récord que nadie creía posible. Doña Esperanza aprendió a despertar cuando escuchaba los pasos de Lucía, a guiarla suavemente de vuelta a la cama sin sobresaltos. Lucía comenzó a sonreír durante el día, a comer sin que la obligaran, a hablar más de 3 palabras seguidas. Pero la 14ª noche, Lucía caminó hacia la escalera. Su pie buscó un escalón que no existía y cayó rodando hasta abajo. Se rompió el brazo y se abrió la frente. Doña Esperanza lloró al devolverla. «Lo siento», dijo entre lágrimas. «La queremos, de verdad la queremos, pero no podemos protegerla de sí misma». Ahora Lucía estaba de vuelta en su cama junto a la ventana, con el brazo vendado y una cicatriz nueva que se sumaba a las otras. La Madre Superiora había dejado de buscar familias para ella. «Algunas cruces son demasiado pesadas», le había dicho al padre Jerónimo. «Quizás el destino de esta niña es quedarse aquí hasta que cumpla 18». Pero el destino tenía otros planes. Era una tarde de octubre cuando Mercedes Vega llegó al orfanato San Rafael. No venía buscando adoptar, venía porque las monjas le habían encargado 3 vestidos para las niñas del coro, y ella era la única costurera del pueblo que trabajaba a crédito. Mercedes tenía 34 años, pero parecía mayor. Había algo en su forma de moverse, en las sombras bajo sus ojos,
en el temblor casi imperceptible de sus manos, que hablaba de noches sin dormir y días que se arrastraban sin propósito. El pueblo la conocía como la viuda Vega, aunque su esposo había muerto hacía más de 2 años. Algunos la llamaban la loca que no duerme, porque la habían visto deambulando por su casa a las 3 de la mañana, encendiendo velas, hablando con nadie. La verdad era más simple y más dolorosa que cualquier locura. 2 años y 4 meses atrás, Mercedes había perdido todo lo que amaba en el espacio de 6 días. Primero fue Andrés, su hijo de 7 años, quien despertó con fiebre una mañana de verano. Ella hizo todo lo que sabía: paños fríos, té de hierbas, oraciones desesperadas. Pero la fiebre subía y subía, y el doctor del pueblo llegó demasiado tarde con medicinas que ya no podían ayudar. Andrés murió en sus brazos mientras el sol se ponía, susurrando «mamá» con su último aliento. 3 días después, mientras Mercedes todavía no había logrado soltar el cuerpo de su hijo, su esposo Tomás comenzó a toser. La misma fiebre, el mismo enemigo invisible. Mercedes no durmió esos 3 días, dividida entre velar el cadáver de su hijo y cuidar a su esposo moribundo. Tomás murió el mismo día que enterraron a Andrés, como si no pudiera soportar vivir en un mundo donde su hijo ya no existía. Mercedes los enterró juntos, padre e hijo, en tumbas gemelas bajo el árbol más grande del cementerio, y después volvió a su casa vacía, se sentó en la silla junto a la ventana, y no se movió por 3 días. Desde entonces Mercedes no dormía, no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Andrés. Sentía su pequeño cuerpo ardiendo de fiebre, escuchaba su voz llamándola, y la culpa, esa serpiente que nunca la soltaba, le susurraba: si hubieras despertado antes, si hubieras llamado al doctor antes, si hubieras hecho algo diferente. Así que Mercedes se mantenía despierta. Cosía de noche, cuando el pueblo dormía, y nadie podía verla trabajar con ojos enrojecidos y manos temblorosas. Caminaba por su casa en la oscuridad, entrando al cuarto de Andrés para arreglar su cama, para doblar la camisola que él nunca volvería a usar, para susurrarle buenas noches a un fantasma que solo ella podía ver. El pueblo murmuraba. Siempre murmuraban: pobre Mercedes, perdió la razón. La he visto hablando sola en el cementerio. No es sano vivir así. Alguien debería hacer algo. Pero nadie hacía nada. El dolor ajeno era incómodo, y era más fácil ignorarlo que enfrentarlo. Esa tarde de octubre, Mercedes entregó los vestidos a la Madre Superiora y estaba a punto de marcharse cuando escuchó a 2 monjas hablando en el pasillo. Otra familia más que devolvió a Lucía. Ya van 9. Pobrecita, pero es que da miedo. Yo misma la he visto caminar de noche, con esos ojos abiertos que no ven nada. Dicen que está poseída. No digas eso. Es solo una niña enferma. Enferma o poseída, el resultado es el mismo. Nadie la quiere. Nadie la va a querer nunca. Mercedes se detuvo. Algo en esas palabras se clavó en su pecho como espina. Una niña que caminaba de noche. Una niña que nadie quería. Una niña que vagaba perdida mientras todos dormían. Sin saber por qué, Mercedes caminó hacia el dormitorio de las niñas. No pidió permiso, no anunció su presencia. Simplemente siguió un impulso que no podía explicar. La encontró junto a la ventana. Una figura pequeña, demasiado pequeña, sentada en una cama con sábanas grises, mirando hacia afuera como si esperara a alguien que nunca llegaría. Tenía el brazo vendado, una cicatriz reciente en la frente y los ojos más vacíos que Mercedes había visto jamás. Vacíos como los suyos propios cuando se miraba en el espejo. «Tú debes ser Lucía», dijo Mercedes desde la puerta. La niña no se sobresaltó, ni siquiera volteó. «Sí,
respondió con voz apenas audible. «Viene a verme para decidir si me quiere. No se moleste, nadie me quiere. Y está bien, ya me acostumbré». Mercedes sintió que algo se rompía dentro de ella. Se acercó despacio, como quien se acerca a un animal herido, y se sentó en el borde de la cama. «Me dijeron que caminas de noche», dijo suavemente. Lucía finalmente la miró. Ojos oscuros, profundos, llenos de un dolor que ninguna niña debería conocer. «Sí, por eso nadie me quiere. Dicen que tengo al demonio adentro, dicen que soy peligrosa». «¿Y tú qué dices?» Lucía parpadeó confundida. Nadie le había preguntado eso antes. «Yo no sé. No sé por qué camino. No sé a dónde voy. Solo sé que cuando despierto estoy en otro lugar y todos me miran con miedo». Mercedes asintió lentamente. Entendía más de lo que Lucía podía imaginar. «Yo también camino de noche», dijo Mercedes, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Desde que perdí a mi hijo, camino por mi casa buscándolo, aunque sé que no está. Hablo con él, aunque sé que no puede oírme. La gente dice que estoy loca». Lucía la miraba ahora con algo diferente en los ojos. No miedo, no lástima, reconocimiento. «¿Su hijo murió?» «Hace 2 años. Tenía 7. Se llamaba Andrés». «Mi mamá también murió. Hace 1 año y medio. Se llamaba Carmen». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue el silencio de 2 personas que entienden el mismo dolor sin necesidad de explicarlo. «¿Por eso camina dormida?», preguntó Mercedes. «¿Está buscando a su mamá?». Lucía no respondió con palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a dejar caer, y esa fue respuesta suficiente. Mercedes tomó una decisión en ese momento. No fue una decisión lógica ni sensata. Fue una decisión del corazón, de ese lugar profundo donde el dolor a veces se transforma en compasión. «¿Quieres venir a vivir conmigo?». Lucía la miró con desconfianza acumulada de 9 rechazos. «¿Por qué?». «Usted escuchó lo que hago. Todas las familias me devuelven». «Porque yo también estoy perdida», dijo Mercedes con honestidad que la sorprendió a sí misma. «Porque tal vez 2 personas perdidas puedan encontrarse, o tal vez no. Pero me gustaría intentarlo. Y cuando camine de noche, cuando la asuste, cuando el pueblo diga que tengo al demonio». Mercedes sonrió, una sonrisa triste pero genuina. «Entonces caminaremos juntas, y que el pueblo diga lo que quiera. Ya dicen que estoy loca. No pueden decir nada peor». Lucía la estudió por largo rato. Esta mujer no se parecía a las otras. No prometía arreglarla, no hablaba de disciplina o exorcismos, no tenía miedo en los ojos. Tenía algo más. Algo que Lucía reconocía porque lo veía cada vez que se miraba en un espejo. Soledad, dolor, y debajo de todo eso, un hilo delgado de esperanza que se negaba a romperse. «Está bien», dijo Lucía finalmente, «pero no me llame hija, y no intente ser mi mamá. Mi mamá está muerta y nadie puede reemplazarla». «No quiero reemplazar a nadie», respondió Mercedes. «Solo quiero... no sé qué quiero. Quizás solo no estar tan sola». Lucía asintió. Eso lo entendía perfectamente. La Madre Superiora intentó disuadir a Mercedes. Le contó cada historia de horror, cada familia que había huido, cada teoría sobre posesiones y maldiciones. Mercedes escuchó pacientemente y al final dijo: «¿Ya terminó? Porque tengo que preparar una habitación». Esa noche, Lucía empacó su pequeña maleta por 10ª vez, pero esta vez algo se sentía diferente. No era esperanza exactamente, era demasiado pronto para eso. Era más bien curiosidad. ¿Qué pasaría con una mujer que también caminaba perdida en la noche? La casa de Mercedes era pequeña, de adobe y tejas rojas, con un patio interior donde crecían hierbas que nadie cuidaba. Olía a soledad, a polvo, a velas consumidas hasta el final.
pero también olía a algo más, algo que Lucía no pudo identificar hasta que Mercedes abrió la puerta del que sería su cuarto. Olía a niño, a ropa de niño guardada con cuidado, a memorias que se negaban a desvanecerse. «Este era el cuarto de Andrés», dijo Mercedes con voz cuidadosamente neutral. «Puedes cambiarlo como quieras, puedes sacar sus cosas si te incomodan». Lucía miró alrededor. Una cama pequeña con cobijas azules, juguetes de madera en una repisa, dibujos pegados en la pared, casas y árboles, y una familia de palitos que ya no existía. «Puedo dormir en otro lugar», ofreció Lucía. «No quiero...» «No», interrumpió Mercedes, «quiero que duermas aquí. Este cuarto necesita tener a alguien otra vez. Ha estado vacío demasiado tiempo». No hablaron mucho esa primera tarde. Mercedes le mostró la casa, le explicó dónde estaban las cosas, le preparó una cena simple que Lucía apenas tocó. Comieron en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos, y cuando el sol se puso, Mercedes encendió una vela y la puso en la ventana. «Para los que caminan de noche», explicó, «para que siempre puedan encontrar el camino a casa». Lucía se fue a la cama con un nudo en el estómago. Sabía lo que pasaría, siempre pasaba. Se dormiría, caminaría, y Mercedes se asustaría como todas las demás. Para mañana estaría de vuelta en el orfanato, sumando un 10º rechazo a su colección de fracasos. Se acostó en la cama que olía a otro niño, apretando el retallo del vestido de su madre que siempre llevaba escondido, y esperó a que el sueño la venciera. No tuvo que esperar mucho. El agotamiento de semanas la arrastró hacia la oscuridad, y con la oscuridad vinieron los sueños, siempre los mismos sueños. Su madre llamándola, su madre esperándola en algún lugar que Lucía no podía encontrar, y sus pies, obedeciendo un mapa que su mente despierta desconocía, comenzaron a moverse. Se levantó sin saber que se levantaba. Abrió los ojos sin ver nada. Caminó hacia la puerta con pasos seguros de sonámbula, su cuerpo recordando caminos que su mente había olvidado. Mercedes la escuchó. Llevaba 2 años sin dormir más de 1 hora seguida, 2 años con los sentidos afinados a cada crujido de la casa, cada susurro del viento. Escuchó los pasos pequeños, el chirrido de la puerta, y su corazón se aceleró. Su primer instinto fue gritar. Era lo que había hecho la primera vez que vio a Andrés caminando dormido años atrás, cuando él tenía 4, y ella no sabía que eso podía pasar. Lo había asustado tanto que el pobre niño tardó horas en calmarse. Pero Andrés ya no estaba, y esta niña, esta pequeña extraña que ahora caminaba por su pasillo con ojos que no veían, ya había sido gritada demasiadas veces. Mercedes se levantó en silencio. No encendió luz, no hizo ruido. Simplemente siguió a Lucía a distancia prudente, observando. La niña caminó hacia la puerta principal. Sus manos buscaron el cerrojo, lo manipularon con habilidad sorprendente para alguien que dormía. Mercedes contuvo el aliento, lista para intervenir si la niña lograba abrirla. Pero Lucía no pudo. El cerrojo era nuevo, diferente a los que había encontrado antes, y sus dedos dormidos no encontraban la forma de abrirlo. Murmuró algo, palabras que Mercedes no pudo entender, y sus manos golpearon suavemente la madera. «Mamá», susurró Lucía, «mamá, ¿dónde estás?» El corazón de Mercedes se rompió en 1000 pedazos. No era posesión, no era maldad. Era una niña de 9 años, buscando a su madre muerta en la única forma que su mente sabía hacerlo. Mercedes se acercó despacio. No tocó a Lucía, no intentó despertarla. Simplemente se puso a su lado y dijo en voz baja, «No está ahí afuera, pero yo estoy aquí». No sabía si Lucía podía oírla. Había leído una vez que las personas que caminaban dormidas a veces podían escuchar sin despertar.
que sus mentes flotaban en algún lugar entre dos mundos. «Ven», continuó Mercedes, «vamos a caminar juntas». Le ofreció la mano. Lucía, con ojos que seguían sin ver, la tomó. Caminaron por la casa. Mercedes no la guió hacia la cama, no intentó terminar el episodio. Simplemente caminó con ella, de habitación en habitación, mientras Lucía murmuraba y buscaba y no encontraba lo que buscaba. Después de lo que pareció una eternidad, los pasos de Lucía se hicieron más lentos. Su cuerpo comenzó a relajarse. Sus ojos se cerraron, esta vez de verdad, y Mercedes la cargó en brazos de vuelta a la cama. Lucía no despertó. Mercedes se sentó en una silla junto a la cama y la observó dormir. Era tan pequeña, tan frágil. ¿Cuántas noches había caminado sola, asustando a familias que no entendían, buscando algo que nadie podía darle? «Yo también busco a alguien que ya no está», susurró Mercedes en la oscuridad. «Quizás podamos buscarlo juntas, o quizás podamos aprender a dejar de buscar». No durmió esa noche, pero por primera vez en 2 años no fue porque el insomnio la torturara. Fue porque eligió quedarse despierta, velando el sueño de una niña que nadie había querido velar. Cuando el sol entró por la ventana, Lucía abrió los ojos. Miró a su alrededor, confundida, y vio a Mercedes en la silla junto a su cama. «¿Caminé?», preguntó con voz pequeña. «Sí». Lucía esperó. Esperó las palabras que siempre venían. «Empaca tus cosas. No podemos seguir con esto. Es mejor que vuelvas». Pero Mercedes solo sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «El desayuno está casi listo. ¿Tienes hambre?». Lucía parpadeó procesando. «¿No me va a devolver?». «¿Por qué haría eso?». «Porque caminé, porque la asusté, porque...». «No me asustaste», interrumpió Mercedes. «Me recordaste a alguien, pero no me asustaste, y no voy a devolverte. No hoy, no mañana, no porque camines de noche». Lucía no supo qué decir. Nadie había dicho eso antes. Ninguna de las 9 familias había amanecido con calma después de verla caminar. Ninguna había preparado desayuno como si nada hubiera pasado. «¿Por qué?», preguntó finalmente. Mercedes se levantó, estirando músculos entumecidos por la noche en la silla. «Porque entiendo lo que es buscar a alguien que ya no está y porque nadie debería buscar sola». Fue la primera mañana de muchas. El comienzo de algo que ninguna de las dos sabía nombrar todavía. Los días siguientes establecieron una rutina extraña pero funcional. Mercedes trabajaba en su costura durante las tardes, cuando la luz era mejor, y Lucía se sentaba cerca, observando en silencio cómo las manos de la mujer transformaban tela en vestidos. Por las noches cenaban juntas, sin muchas palabras, y después cada una se retiraba a su propio silencio. Lucía caminaba casi todas las noches. A veces solo unos minutos, otras veces durante horas. Mercedes siempre la escuchaba, siempre la seguía. Nunca intentaba despertarla bruscamente. Aprendió los patrones de la niña, cómo sus pies siempre buscaban la puerta, cómo sus manos siempre tanteaban los cerrojos, cómo su boca siempre murmuraba las mismas palabras. «Mamá, mamá, ¿dónde estás?». Cada noche Mercedes caminaba con ella, a veces en silencio, a veces susurrando palabras que no sabía si Lucía podía escuchar. «Estoy aquí, no estás sola, puedes dejar de buscar». Y cada mañana Lucía despertaba en su cama sin recordar nada, y Mercedes tenía el desayuno listo, y ninguna de las dos hablaba de lo que había pasado en la oscuridad. Fue Lucía quien rompió el silencio primero. «¿Por qué no me grita?», preguntó una mañana, 2 semanas después de su llegada. «Todas las otras familias me gritaban. Decían que tenía que controlarme, que tenía que dejar de hacerlo». Mercedes dejó de revolver el atole y la miró. «¿Alguien puede controlar sus sueños?». Lucía negó con la cabeza. «Entonces, ¿por qué gritarte por algo que no puedes controlar?».
porque es molesto, porque da miedo, porque tú elegiste caminar dormida. No. ¿Quieres hacerlo? No, no quiero asustar a nadie, no quiero que me devuelvan. Mercedes se sentó frente a ella, abandonando el desayuno. Lucía, escúchame. No voy a devolverte porque tu cuerpo hace algo mientras duermes. No voy a gritarte por algo que no controlas. Lo único que voy a hacer es asegurarme de que estés segura cuando camines. ¿Por qué? Era la misma pregunta que Lucía hacía constantemente, como si no pudiera creer que alguien la tratara con amabilidad sin motivo ulterior. Porque tú también perdiste a alguien, dijo Mercedes finalmente, y yo sé lo que es. Sé lo que es buscar en cada rincón, en cada sueño, en cada sombra, y sé que nadie debería pasar por eso sola. Lucía la miró con ojos que parecían demasiado viejos para su cara. ¿Usted también busca a su hijo? ¿Por la noche? Mercedes sintió el golpe de la pregunta, pero no apartó la mirada. Sí, todas las noches entro a su cuarto. Arreglo su cama aunque nadie la desordena. Doblo su ropa aunque nadie la usa. Hablo con él aunque no puede oírme. ¿Eso la hace sentir mejor? No, pero tampoco puedo parar. Lucía asintió lentamente. Entendía más de lo que sus 9 años deberían permitir. Yo tengo esto, dijo, y por primera vez sacó el retallo que siempre llevaba escondido en su ropa. Era un pedazo de tela desteñida, sucia, deshilachada por los bordes. Era del vestido de mamá, es lo único que tengo de ella. Mercedes miró el retallo, un pedazo de tela que no valía nada para nadie, excepto para esta niña, para quien valía todo. ¿Lo tienes siempre contigo? Siempre. Cuando camino de noche lo aprieto. No sé por qué. Solo sé que necesito tenerlo. Mercedes pensó en la camisola de Andrés, doblada con cuidado en el cajón de su mesita de noche. Pensó en cómo la sostenía cada noche antes de no dormir, cómo la presionaba contra su pecho como si pudiera absorber algún rastro de su hijo. Yo también tengo algo, dijo. La camisola de Andrés, la que usó la última vez que... No pudo terminar la frase. ¿Puedo verla?, preguntó Lucía. Mercedes dudó. Nadie había visto esa camisola desde que Andrés murió. Era su secreto, su dolor privado, su talismán contra la locura. Pero esta niña había compartido su propio secreto. Esta niña entendía. «Ven», dijo Mercedes, y la llevó a su habitación. Sacó la camisola del cajón con manos que temblaban levemente. Era pequeña, blanca con bordados azules, todavía oliendo vagamente a infancia y a pérdida. Lucía la miró con respeto. No intentó tocarla. Era muy pequeño, observó. 7 años. Iba a cumplir 8 2 semanas después de... Otra frase que no podía terminar. Mi mamá tenía 32, dijo Lucía. Yo tenía 7 cuando murió, la misma edad que su hijo. El paralelo las golpeó a ambas al mismo tiempo. Una madre que perdió a su hijo de 7 años. Una niña de 7 años que perdió a su madre. 2 dolores que eran espejos el uno del otro. Quizás por eso, susurró Mercedes más para sí misma que para Lucía. Quizás por eso supe que tenía que quedarme contigo. ¿Porque le recuerdo a su hijo? No, porque sé exactamente cómo te sientes. Y porque nadie debería sentirse así sola. Desde ese día, algo cambió entre ellas. No fue dramático ni repentino. Fue más bien como el hielo que se derrite lentamente bajo el sol de primavera. Empezaron a hablar más. Lucía contó historias de su madre, de cómo cocinaba los mejores tamales del pueblo donde vivían, de cómo cantaba mientras lavaba la ropa, de cómo la abrazaba tan fuerte que Lucía pensaba que nunca la soltaría. Y Mercedes contó historias de Andrés, de cómo coleccionaba piedras que le parecían interesantes, de cómo hacía preguntas sin parar sobre todo lo que veía, de cómo se reía con todo el cuerpo, como si la alegría no cupiera solo en su cara. Compartir el dolor no lo hacía desaparecer, pero de alguna forma lo hacía más llevadero.
Sin embargo, el pueblo no había olvidado a Lucía, y el pueblo no perdonaba fácilmente. Doña Carmen fue la primera en atacar. Era una mujer de 60 años, viuda de un comerciante respetado, y se consideraba a sí misma la guardiana moral del pueblo. Había criado a 8 hijos que ahora vivían lejos, y llenaba sus días con chismes y juicios sobre todos los demás. «Me enteré de que recogiste a la niña del orfanato», le dijo a Mercedes cuando se cruzaron en la plaza. «La que camina dormida, la que tiene al demonio». Mercedes sintió cómo se tensaban sus hombros, pero mantuvo la voz calmada. «Lucía está viviendo conmigo, sí, y no tiene ningún demonio, es solo una niña». «¿Solo una niña?». Doña Carmen soltó una risa seca. Le pregunté a las monjas, 9 familias la devolvieron. 9. ¿No te parece sospechoso? Me parece triste. Nadie le dio una oportunidad de verdad. O quizás todas vieron lo que tú no quieres ver. Esa niña no es normal, Mercedes, y tú, con todo respeto, tampoco estás en condiciones de cuidar a nadie. El pueblo entero sabe que no duermes, que hablas sola, que... El pueblo entero puede ocuparse de sus propios asuntos, interrumpió Mercedes con más dureza de la que pretendía. Lucía es mi responsabilidad ahora, y lo que yo haga en mi casa no es asunto de nadie. Se alejó antes de que doña Carmen pudiera responder, pero sabía que esto no terminaría aquí. Doña Carmen no era mujer de dejar las cosas ir. Tenía razón. Durante las siguientes semanas, Mercedes notó los susurros cuando caminaba por el pueblo, las miradas que se apartaban cuando ella volteaba, las conversaciones que se detenían abruptamente cuando entraba a una tienda. La loca y la poseída. Escuchó que murmuraban una vez, un par perfecto. Escuchaste que la niña casi se ahoga en el río cuando vivía con los Mendoza. Mercedes no sabe en lo que se metió. Es cuestión de tiempo, antes de que algo malo pase. Y entonces todos diremos que lo advertimos. Lucía también lo notaba. Los niños del pueblo la evitaban como si fuera contagiosa. Las madres apartaban a sus hijos cuando ella pasaba. En la iglesia, nadie se sentaba en su mismo banco. «¿Por qué me tienen miedo?», preguntó Lucía una tarde, después de que una niña de su edad literalmente saliera corriendo al verla. Mercedes suspiró. ¿Cómo explicarle a una niña de 9 años la crueldad casual de la ignorancia? Porque no entienden, y lo que la gente no entiende le da miedo. Pero yo no les he hecho nada, lo sé. No puedo controlar lo que hago cuando duermo. Lo sé. No es justo. No, no lo es. Lucía apretó los puños, frustración y dolor mezclándose en su pequeño cuerpo. Odio a este pueblo, odio a todos. Mercedes se arrodilló para estar a su altura. No los odies. El odio solo te hace daño a ti, no a ellos. Pero tampoco tienes que perdonarlos ni buscar su aprobación. Solo tienes que vivir tu vida lo mejor que puedas y dejar que piensen lo que quieran. ¿Así es como usted lo hace cuando hablan de usted? Mercedes sonrió tristemente. Todavía estoy aprendiendo. Pero sí, esa es la idea. Esa noche, Lucía caminó más que nunca. Mercedes la siguió por toda la casa, por el patio, hasta la puerta trasera que daba al pequeño huerto. La niña luchó con el cerrojo durante largos minutos, murmurando, sollozando sin despertar. «Mamá, mamá, ¿por qué no puedo encontrarte?». Mercedes se sentó en el suelo, a su lado, y empezó a hablar. «Lucía, no sé si puedes oírme, pero quiero que sepas que no estás sola. Sé que buscas a tu mamá. Sé que la extrañas tanto que tu cuerpo entero duele. Yo también extraño así. Extraño tanto que a veces no sé cómo sigo respirando». Lucía seguía luchando con el cerrojo, pero sus movimientos se hicieron más lentos. «Pero tu mamá no está afuera de esa puerta.
Y mi Andrés no está en su cuarto por más que yo vaya a buscarlo cada noche. Los perdimos, y eso es horrible, y es injusto, y no hay nada que podamos hacer para cambiarlo. Las manos de Lucía se detuvieron. Pero estamos aquí, tú y yo. Dos personas que perdieron todo y siguen adelante de alguna forma. Y quizás eso es lo único que podemos hacer, seguir adelante, juntas. Lucía se deslizó hasta el suelo, todavía dormida pero de alguna forma más tranquila. Mercedes la cargó de vuelta a la cama, y por primera vez en semanas la niña no volvió a levantarse esa noche. Fue el padre Jerónimo quien convirtió los susurros en confrontación abierta. El mismo sacerdote que había intentado exorcizar a Lucía en la casa de los Salazar, el mismo que había dejado marcas de crucifijo en su frente, apareció en la puerta de Mercedes un domingo después de misa. «He venido a hablar sobre la niña», anunció sin preámbulo. Mercedes no lo invitó a pasar. «¿Qué hay que hablar?» El pueblo está preocupado, y yo, como su guía espiritual, tengo la obligación de intervenir. Lucía está bien. Come, duerme, está aprendiendo a leer. No necesita intervención. ¿Sigue caminando dormida? Mercedes dudó solo un segundo. Eso no es asunto suyo. Es asunto de Dios. Y lo que hay dentro de esa niña hay dolor. Interrumpió Mercedes con voz que cortaba como cuchillo. Dolor de haber perdido a su madre. Dolor de haber sido rechazada una y otra vez. Dolor que usted empeoró cuando intentó sacarle un demonio que no existe. El padre Jerónimo enrojeció. Yo hice lo que creí correcto. Usted la traumatizó, le dejó marcas, la hizo creer que era un monstruo. Es peligrosa. ¿Ha pensado qué pasará si sale de su casa mientras camina dormida? ¿Si se pierde? ¿Si se hace daño? ¿Si hace daño a alguien? He pensado en todo eso. Por eso tengo cerrojos nuevos en todas las puertas. Por eso me aseguro de estar despierta cuando ella camina. Por eso la cuido. ¿Y si usted no está? Si algo le pasa a usted, esa niña quedará sola otra vez, y esta vez quizás nadie la recoja. Las palabras golpearon a Mercedes más de lo que quería admitir. Era su mayor miedo, que algo le pasara y Lucía volviera a quedar sola, volviera al orfanato, volviera a ser rechazada. «No va a pasarme nada», dijo, pero su voz ya no era tan firme. Nadie puede prometer eso. Su esposo tampoco pensó que moriría tan joven. Su hijo... «No se atreva». La voz de Mercedes era ahora un susurro peligroso. «No se atreva a usar a mi hijo para...» «Solo digo la verdad. Está usted sola, no duerme. Su estado mental es... cuestionable. ¿Cómo puede cuidar a una niña que requiere atención especial? Mejor de lo que el orfanato la cuidaba. Mejor de lo que las 9 familias la cuidaron. Y definitivamente mejor de lo que usted la cuidó cuando le echó agua bendita en la cara y la llamó poseída». El padre Jerónimo dio un paso atrás, como si Mercedes lo hubiera golpeado. «Voy a rezar por usted», dijo finalmente, «y voy a rezar por esa niña, pero que conste que intenté advertirle, que conste que no le pedí su consejo ni sus oraciones». Mercedes cerró la puerta antes de que él pudiera responder, pero sus manos temblaban y su corazón latía demasiado rápido. Lucía estaba parada en el pasillo, había escuchado todo. «¿Me van a llevar?», preguntó con voz pequeña. Mercedes se arrodilló y la abrazó. «No, nadie te va a llevar. Eres mi responsabilidad y te voy a proteger. Aunque el padre diga que estoy poseída, aunque todo el pueblo lo diga, no estás poseída, Lucía, estás triste, y la tristeza no es un crimen ni un pecado». Lucía se aferró a ella con fuerza sorprendente para su tamaño. «¿Y si tiene razón? ¿Y si soy peligrosa? ¿Y si le hago daño a alguien?» «No vas a hacerle daño a nadie. Caminas dormida. No eres un monstruo. Y yo voy a asegurarme de que estés segura, no importa lo que digan los demás». Esa noche,
Mercedes tomó una decisión. Había pasado semanas siguiendo a Lucía sin saber realmente por qué caminaba, hacia dónde intentaba ir. Había asumido que la niña simplemente vagaba sin rumbo, guiada por sueños que no podía controlar. Pero algo no encajaba. Lucía siempre buscaba las puertas, siempre intentaba salir, siempre caminaba en la misma dirección antes de que los cerrojos la detuvieran. ¿Y si no era vagabundeo sin sentido? ¿Y si Lucía estaba intentando ir a algún lugar específico? Mercedes decidió averiguarlo. Esa noche, cuando Lucía comenzó a caminar, Mercedes no intentó detenerla en la puerta. En cambio, abrió el cerrojo silenciosamente y la siguió hacia afuera. El pueblo dormía. Las calles estaban vacías bajo la luz de la luna menguante. Lucía caminaba con pasos seguros de sonámbula, sus pies descalzos sobre la tierra fría, sus ojos abiertos pero ciegos a todo excepto a lo que sea que la guiaba. Mercedes la seguía a distancia, el corazón en la garganta, lista para intervenir si algo salía mal. Pero Lucía no tropezaba, no vacilaba. Caminaba como quien conoce el camino de memoria, aunque nunca había estado en este pueblo antes de vivir en el orfanato. Cruzaron la plaza vacía, pasaron la iglesia cerrada, siguieron por calles que se volvían más estrechas, más descuidadas. La parte vieja del pueblo, donde las casas se apretaban unas contra otras y muchas estaban abandonadas. Y entonces Lucía se detuvo, frente a una casa pequeña de adobe descascarado y ventanas sin cristales. Una casa que claramente nadie había habitado en mucho tiempo. Lucía se quedó parada frente a la puerta cerrada, sus manos tanteando la madera podrida, sus labios moviendo palabras silenciosas. Mercedes se acercó lo suficiente para escuchar. «Mamá, mamá, ya llegué, abre la puerta. Mamá, ¿por qué no abres?» El corazón de Mercedes se detuvo. Esto no era una casa cualquiera, esto era la casa donde Lucía había vivido con su madre, la casa donde su madre había muerto, la casa donde Lucía, una niña de 7 años, había quedado sola con el cadáver durante 2 días hasta que alguien la encontró. Su cuerpo dormido no caminaba sin rumbo, caminaba hacia el único hogar que conocía, caminaba buscando a su madre, noche tras noche, guiada por una memoria que su mente despierta no podía acceder. Mercedes sintió lágrimas en sus mejillas. ¿Cuántas noches había caminado Lucía buscando este lugar? ¿Cuántas veces había sido detenida por cerrojos y paredes sin saber por qué su cuerpo anhelaba llegar aquí? Y las familias que la habían tenido, que la habían visto caminar sin entender, que la habían llamado poseída y peligrosa, ninguna había pensado en preguntarse a dónde quería ir. Mercedes se acercó a Lucía, que seguía murmurando contra la puerta cerrada. «Lucía», dijo suavemente, sin intención de despertarla, «tu mamá no está ahí, ya no vive en esa casa, pero sé que la extrañas, sé que quieres verla, y está bien extrañar». Las manos de Lucía se detuvieron sobre la puerta. «Vamos a casa, no a esta casa, a nuestra casa, y mañana, si quieres, podemos venir juntas, despiertas, y puedes despedirte como necesites hacerlo». Mercedes no sabía si Lucía podía oírla, pero algo cambió en la postura de la niña. Sus hombros se relajaron, sus manos cayeron a sus lados. «Ven», dijo Mercedes, ofreciéndole la mano. Lucía la tomó, y juntas, bajo la luz de la luna, caminaron de regreso a casa. A la mañana siguiente, Mercedes esperó hasta después del desayuno para hablar. «Lucía, ¿recuerdas dónde vivías antes del orfanato? ¿La casa donde vivías con tu mamá?» Lucía se tensó. Era un tema que nunca tocaba voluntariamente. «Sí, en la parte vieja del pueblo, una casa pequeña con puerta azul. ¿Te gustaría ir a verla?» Lucía la miró con ojos llenos de miedo y esperanza mezclados. Podemos ir juntas, si quieres». «¿Por qué?» Mercedes pensó cuidadosamente en cómo responder. «Porque creo que necesitas ir.
Creo que parte de ti ha estado intentando llegar allí cada noche, y que quizás, si vas despierta, si ves la casa de verdad, ¿dejaré de caminar dormida? No lo sé, pero creo que vale la pena intentarlo. El camino a la casa abandonada fue silencioso. Lucía caminaba con pasos cada vez más lentos a medida que se acercaban, como si cada metro requiriera más valentía que el anterior. Cuando llegaron, la niña se quedó paralizada frente a la puerta. Aquí, su voz se quebró. Aquí vivíamos. Lo sé. ¿Cómo lo sabe? Mercedes dudó solo un momento. Te seguí anoche. Caminaste hasta aquí dormida. Te parabas frente a esta puerta y pedías que tu mamá te abriera. Lucía cerró los ojos con fuerza. No sabía que venía aquí. Tu cuerpo lo sabía. Tu cuerpo recuerda lo que tu mente intenta olvidar. No quiero olvidarla. Las lágrimas empezaron a caer. No quiero olvidar a mi mamá. No tienes que olvidarla. Nunca tienes que olvidarla. Pero quizás necesitas decirle adiós de alguna forma. Quizás necesitas cerrar esta puerta para poder abrir otras. Lucía miró la casa, las paredes descascaradas, las ventanas vacías, la puerta que alguna vez fue azul y ahora era gris de abandono. ¿Puedo entrar? Mercedes probó la puerta. Estaba trabada, pero no con llave, solo hinchada por la humedad. Con un poco de fuerza, cedió. El interior estaba vacío, excepto por polvo y telarañas. Todo lo que alguna vez había sido un hogar había sido removido o robado, pero Lucía caminó por el espacio como si pudiera ver cada mueble, cada objeto, cada recuerdo. Aquí estaba nuestra mesa, dijo, señalando un rincón. Mamá y yo comíamos ahí todas las noches. A veces cantaba mientras lavaba los platos. Se movió hacia otra habitación. Esta era nuestra cama. Dormíamos juntas porque solo había una cama. Ella me contaba historias hasta que me dormía. Y finalmente se detuvo en el centro de lo que debió ser la sala. Aquí, su voz era apenas un susurro. Aquí la encontré. Estaba en el suelo. No se movía. Pensé que estaba dormida, pero no se despertaba. La sacudí y la sacudí, pero no pudo continuar. Los sollozos la sacudían como pequeño terremoto. Mercedes se arrodilló y la abrazó. Lo sé, mi niña. Nadie vino. Estuve sola con ella 2 días. Hablaba con ella porque no sabía que estaba muerta. Pensé que si le hablaba lo suficiente, despertaría. Mercedes sentía su propio corazón romperse. 7 años. Lucía tenía 7 años cuando tuvo que enfrentar eso sola. Eras muy pequeña. Hiciste lo que pudiste. No pude salvarla. Nadie podía. A veces la gente simplemente se va. Y no es culpa de nadie. Lucía lloraba contra el pecho de Mercedes, años de dolor reprimido finalmente encontrando salida. La extraño tanto. Lo sé, yo también extraño a mi Andrés, todos los días, a cada momento. ¿El dolor se va alguna vez? Mercedes pensó en mentir, en decirle que sí, que un día dejaría de doler. Pero esta niña merecía la verdad. No, no se va. Pero cambia. Aprende a vivir contigo en lugar de aplastarte. Aprende a ser parte de ti en lugar de consumirte. Todavía duele, pero también recuerdas lo bueno. Recuerdas el amor además del dolor. Lucía se quedó en silencio por largo rato, sus lágrimas mojando la blusa de Mercedes. ¿Puedo hablar con ella?, preguntó finalmente. ¿Aquí? ¿Donde vivía? Aunque ya no esté. Puedes hablar con ella donde quieras. Ella te escucha, donde sea que esté. Lucía se separó de Mercedes y caminó hacia el centro de la habitación. Se paró donde había encontrado el cuerpo de su madre y cerró los ojos. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «soy yo, Lucía, tu Lucía. Sé que ya no estás aquí, pero necesito decirte algo».
Mercedes se mantuvo en silencio, testigo de este momento sagrado. Te he estado buscando. Cada noche, mientras duermo, mi cuerpo te busca. Camino y camino tratando de encontrarte, pero no puedo, porque ya no estás. Las lágrimas corrían libres ahora, pero la voz de Lucía se hacía más firme. Tengo una nueva casa ahora, con Mercedes. Ella también perdió a alguien. Ella me entiende. No sé si es mi nueva mamá, pero es alguien. Ya no estoy sola. Mercedes sintió sus propias lágrimas caer. Voy a intentar dejar de buscarte en la noche. No porque te olvide, nunca voy a olvidarte, sino porque sé que no te voy a encontrar caminando. Estás en otro lugar, un lugar donde no puedo ir todavía. Lucía abrió los ojos y miró hacia el techo, como si pudiera ver a través de él hacia el cielo. Te amo, mamá. Siempre te voy a amar, y sé que tú también me amas, donde sea que estés. Se quedó parada un momento más, y luego, como si un peso hubiera caído de sus hombros, se volteó hacia Mercedes. ¿Podemos irnos a casa? Mercedes asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Juntas salieron de la casa vacía. Lucía cerró la puerta detrás de ella con suavidad, un gesto de despedida más que de cierre. El camino de regreso fue diferente. Lucía caminaba más erguida, como si hubiera dejado parte de su peso en esa casa abandonada. Todavía se veía triste, todavía se veía pequeña y vulnerable, pero había algo más en sus ojos ahora. Algo parecido a paz. Esa noche, por primera vez desde que Mercedes podía recordar, Lucía durmió sin caminar. Pero la paz no duraría mucho. Las noches sin caminar duraron casi 3 semanas, 3 semanas de sueños tranquilos, de mañanas sin ojeras, de algo parecido a normalidad. Mercedes empezó a creer que quizás, solo quizás, lo peor había pasado. Debería haber sabido que la esperanza era peligrosa. Doña Carmen no había olvidado su misión de salvar al pueblo de la niña poseída y la viuda loca. Durante semanas había estado recolectando historias, sembrando dudas, alimentando miedos, y finalmente encontró su oportunidad. Todo comenzó con un accidente. El hijo menor de los Fuentes, un niño de 5 años llamado Pablito, se cayó del árbol de la plaza y se rompió el brazo. Era un accidente simple, el tipo de cosa que les pasa a los niños que trepan donde no deben. Pero doña Carmen vio una oportunidad. Estaba trepando para alejarse de esa niña, dijo a quien quisiera escuchar. La vio caminar por la plaza y se asustó tanto que se cayó. No importaba que Lucía no estuviera ni cerca de la plaza cuando Pablito se cayó. No importaba que el niño admitiera que simplemente resbaló. La semilla estaba plantada. Esa niña es peligro para nuestros hijos, decía doña Carmen. Hoy fue un brazo roto, mañana puede ser algo peor. Los rumores crecieron como hierba mala. De repente, cada pequeña desgracia en el pueblo se atribuía a Lucía. El pozo de los Hernández se secó. Debía ser culpa de la niña maldita. La vaca de don Aurelio murió de parto. Seguramente la presencia de esa niña había traído mala suerte. La cosecha de maíz fue mala. Era el castigo por tener a una poseída en el pueblo. Mercedes intentaba ignorar los susurros, pero cada día era más difícil. La gente dejó de comprar sus costuras. Las madres apartaban a sus hijos cuando ella y Lucía pasaban por la calle. Incluso la tendera le cobraba de más, como si quisiera castigarla por su asociación con la niña que todos temían. ¿Por qué nos odian tanto?, preguntó Lucía una tarde, después de que un grupo de niños le gritara «bruja» desde el otro lado de la calle. «No nos odian», dijo Mercedes, aunque no estaba segura de creerlo. «Tienen miedo, y el miedo hace que la gente sea cruel». «Pero yo no les he hecho nada, lo sé. Ya no camino dormida, ya no asusto a nadie». «Lo sé, mi niña, pero la gente recuerda lo que quiere recordar y olvida
lo que le conviene olvidar. Fue el padre Jerónimo quien finalmente llevó las cosas al límite. Un domingo después de misa, en lugar de despedir a los feligreses con las bendiciones habituales, pidió que todos se quedaran. «Hermanos», comenzó desde el púlpito, «tengo que hablarles de algo que me preocupa profundamente. Todos sabemos que entre nosotros vive una niña que camina dormida, una niña que ha sido rechazada por 9 familias, una niña que ahora vive con nuestra hermana Mercedes». Mercedes sintió como todo el pueblo volteaba a mirarla. Tomó la mano de Lucía, que temblaba a su lado. «He intentado ayudar a esta niña», continuó el padre. «He rezado por ella, he ofrecido guía espiritual, pero el mal que hay dentro de ella es persistente». «No hay ningún mal dentro de ella». La voz de Mercedes cortó el silencio antes de que pudiera detenerse. El padre Jerónimo la miró con expresión que mezclaba lástima y reproche. «Mercedes, entiendo tu dolor. Perdiste a tu hijo, perdiste a tu esposo. Buscas llenar ese vacío con cualquier cosa, pero esta niña no es la respuesta. Esta niña se llama Lucía, tiene 9 años, y lo único que tiene dentro es tristeza, no demonios». Doña Carmen se puso de pie. «¿Tristeza? Mi sobrino se cayó del árbol huyendo de ella. La vaca de don Aurelio murió después de que la niña pasara frente a su rancho. El pozo de los Hernández. Ninguna de esas cosas tiene que ver con Lucía». Mercedes también se puso de pie, su voz resonando en la iglesia. «Los niños se caen de los árboles porque trepan. Las vacas mueren de parto porque así es la naturaleza. Los pozos se secan porque no ha llovido. Nada de eso es culpa de una niña de 9 años. Entonces, ¿por qué 9 familias la devolvieron?», preguntó alguien desde las bancas. «Porque tuvieron miedo de lo que no entendían. Porque es más fácil creer en demonios que aceptar que una niña huérfana camina dormida buscando a su madre muerta». El silencio que siguió fue total. «¿Buscando a su madre?». La voz era de doña Esperanza Herrera, la mujer de la 9ª familia. «¿Eso es lo que hacía?». Mercedes la miró. «Sí, cada noche caminaba hacia la casa donde vivió con su madre, donde la encontró muerta cuando tenía 7 años, donde se quedó sola con el cuerpo durante 2 días antes de que alguien la encontrara». Varios rostros palidecieron. Nadie había sabido esa parte de la historia. «No está poseída», continuó Mercedes. «Está traumatizada. Es una niña que perdió todo y que cada noche en sueños intenta recuperarlo. ¿Eso les parece obra del demonio? ¿O les parece la reacción natural de una niña destruida por el dolor?». Doña Carmen intentó recuperar el control. «Eso no cambia el hecho de que es peligrosa. ¿Y si sale de noche y se pierde? ¿Y si hace daño a alguien mientras camina dormida? Ha estado viviendo conmigo 2 meses, no ha hecho daño a nadie, y ya casi no camina, porque finalmente tuvo la oportunidad de despedirse de su madre». «¿Casi no camina?», intervino el padre Jerónimo. «Entonces todavía lo hace. Todos tenemos noches malas, todos tenemos sueños que nos atormentan. La diferencia es que el cuerpo de Lucía responde a esos sueños de forma diferente, pero eso no la hace un monstruo». La iglesia estaba dividida. Mercedes podía verlo en las caras de la gente. Algunos asentían, otros fruncían el ceño. Algunos miraban a Lucía con lástima nueva, otros todavía con miedo. «Propongo», dijo doña Carmen, aprovechando la confusión, «que se vote, que el pueblo decida si esa niña puede quedarse aquí». «No», Mercedes dio un paso adelante. «Lucía no es un perro callejero para que voten si se queda o se va. Es una niña, una persona, con derechos. Es una amenaza para la comunidad. Es una huérfana que necesita amor, no persecución». «Suficiente». La voz del padre Jerónimo cortó la discusión. «Esto no se resolverá hoy.
Pero les pido a todos que recen, que reflexionen y que piensen en el bien de la comunidad. Mercedes tomó a Lucía de la mano y salió de la iglesia sin esperar a que terminara la misa. La niña temblaba de pies a cabeza. «Me van a echar», susurró mientras caminaban hacia casa, como todas las otras veces. «No te van a echar, no lo voy a permitir. Pero si el pueblo vota, el pueblo no tiene derecho a votar sobre tu vida. Eres mi responsabilidad y te voy a proteger». «¿Cómo? Son muchos, usted es solo una». Mercedes no tenía respuesta para eso. Esa noche, por primera vez en semanas, Lucía volvió a caminar dormida. Mercedes la escuchó levantarse, la siguió por el pasillo, la vio luchar con el cerrojo de la puerta principal. Pero esta vez había algo diferente. Lucía no murmuraba «mamá» como antes. Murmuraba otra cosa. «No me quieren. Nadie me quiere. Tengo que irme». El corazón de Mercedes se congeló. No era la madre lo que Lucía buscaba esta noche. Era escape. Su mente dormida había procesado todo lo que había pasado en la iglesia y había llegado a una conclusión devastadora. «Lucía», dijo Mercedes suavemente, «no tienes que irte. Este es tu hogar». Pero Lucía no parecía escucharla. Sus manos seguían luchando con el cerrojo, más frenéticas ahora. «Tengo que irme. Si me quedo, le harán daño a Mercedes. Tengo que irme para que ella esté bien». Las lágrimas corrían por las mejillas de Mercedes. «No, mi niña, no me protege tu ausencia. Me destruiría». Lucía logró abrir el cerrojo. Mercedes tuvo que tomar una decisión en segundos, despertarla bruscamente y arriesgarse a traumatizarla más, dejarla salir y seguirla, cerrar la puerta a la fuerza. Eligió seguirla. Lucía salió a la noche fría, sus pies descalzos sobre la tierra helada. Caminaba rápido, más rápido que nunca, como si huyera de algo invisible. Mercedes la seguía de cerca, lista para intervenir si algo salía mal, pero también queriendo ver a dónde la llevaba esta nueva urgencia. No fue hacia la casa de su madre esta vez, fue hacia las afueras del pueblo, hacia el camino que llevaba al orfanato. Iba a devolverse a sí misma. «Lucía, detente». Mercedes ya no intentaba ser suave. El miedo la dominaba. «Lucía, por favor». Pero la niña seguía caminando, sus piernas pequeñas moviéndose con determinación de sonámbula. Mercedes corrió hacia ella y la tomó de los hombros. «Lucía, Lucía, despierta». Nada. «Lucía». Los ojos de la niña se enfocaron de repente. Parpadeó, confundida, mirando a su alrededor sin reconocer dónde estaba. «¿Qué? ¿Mercedes? ¿Dónde estamos?» A medio camino del orfanato. Lucía miró sus pies descalzos, sus piernas llenas de rasguños de los arbustos del camino. «No recuerdo. Yo estaba dormida». «Sí, caminaste dormida. Ibas hacia el orfanato». «¿Por qué?» «Creo que estabas tratando de protegerme, de irte para que el pueblo dejara de culparme por tenerte». Lucía empezó a temblar, de frío y de miedo. «No quiero que le hagan daño por mi culpa». «Escúchame bien, Lucía del Carmen». Mercedes se arrodilló frente a ella, tomando su cara entre las manos. «Nada de lo que el pueblo diga o haga es tu culpa. Yo elegí tenerte. Yo elegí quedarme contigo. Y volvería a elegirlo 1000 veces. Pero dijeron muchas cosas estúpidas, y van a seguir diciéndolas. Pero eso no cambia lo que yo siento. No cambia que eres importante para mí. No cambia que eres mi familia ahora». Era la primera vez que Mercedes usaba esa palabra, familia. Lucía la miró con ojos enormes. «Familia». «Sí, no sé exactamente qué tipo de familia. No soy tu mamá, lo sé, pero eres mía ahora, y yo soy tuya, y eso es lo único que importa». Lucía se lanzó a sus brazos, llorando con sollozos que sacudían todo su pequeño cuerpo. «No quiero volver al orfanato. No quiero que nadie me devuelva.
Quiero quedarme contigo. Y te vas a quedar conmigo. No importa lo que tenga que hacer. Te vas a quedar. Mercedes la cargó de vuelta a casa, la niña aferrada a ella como si fuera lo único real en el mundo. Cuando llegaron, la metió en la cama, se acostó a su lado y por primera vez en mucho tiempo, ambas durmieron abrazadas. A la mañana siguiente, Mercedes despertó con una determinación que no había sentido en años. Ya no iba a esconderse, ya no iba a esperar a que el pueblo decidiera su destino. Iba a luchar. Dejó a Lucía con instrucciones de no abrir la puerta a nadie y caminó directamente a la iglesia, donde sabía que doña Carmen estaría organizando su siguiente ataque. Las encontró exactamente donde esperaba, un grupo de mujeres reunidas en el atrio, cabezas juntas, voces bajas. «Doña Carmen», dijo Mercedes con voz que no dejaba espacio para evasión, «tenemos que hablar». Las mujeres se dispersaron como gallinas asustadas, dejando a doña Carmen sola frente a Mercedes. «No tengo nada que hablar contigo. Yo sí tengo mucho que decirte. Y lo voy a decir aquí, en voz alta, para que todo el que quiera oírlo escuche». Doña Carmen cruzó los brazos, desafiante. «Adelante. Lucía no es un demonio, no es una bruja, no es una maldición. Es una niña huérfana que camina dormida porque su mente no puede procesar el dolor de haber perdido a su madre. Y tú, doña Carmen, en lugar de mostrar compasión, has dedicado semanas a destruirla. Yo solo protejo al pueblo. ¿Se proteger de una niña de 9 años? ¿Una niña que no tiene a nadie en el mundo excepto a mí? ¿Tú no estás en condiciones de... ¿de qué? ¿De amar? ¿De cuidar? Perdí a mi hijo, doña Carmen, perdí a mi esposo, perdí todo lo que me importaba, y sí, me rompí. Sí, dejé de dormir. Sí, hablaba con mi hijo muerto porque no sabía cómo dejarlo ir, pero eso no me hace incapaz de cuidar a alguien». Mercedes dio un paso adelante. «¿Sabes lo que me hace diferente de las 9 familias que devolvieron a Lucía? Que yo también sé lo que es caminar perdida en la oscuridad. Que yo también sé lo que es buscar a alguien que ya no está. Y eso me da la paciencia y la comprensión que esas otras familias no tenían. Bonitas palabras, pero cuando esa niña haga algo peligroso, ¡qué peligroso! Caminar, buscar a su madre muerta. Doña Carmen, tu hijo mayor se emborracha cada sábado y vuelve a casa destruyendo todo a su paso. Tu nuera golpea a sus hijos cuando nadie mira. Tu sobrino, el que supuestamente se cayó del árbol huyendo de Lucía, es el mismo que le arranca las alas a las mariposas por diversión. Pero de ellos no dices nada, ¿verdad? Porque son tu familia, porque son normales». Doña Carmen palideció. «¿Cómo te atreves?» «Me atrevo porque estoy cansada de tu hipocresía. Me atrevo porque una niña inocente está sufriendo por tus mentiras. Me atrevo porque ya no tengo nada que perder». Una pequeña multitud se había reunido atraída por la confrontación. Mercedes los miró a todos. «¿Quieren saber la verdad sobre Lucía? Aquí está. Su madre murió cuando ella tenía 7 años. Se quedó sola con el cuerpo durante 2 días porque nadie vino a buscarla. Desde entonces su cuerpo camina dormido tratando de volver a esa casa, tratando de encontrar a su mamá. Eso es todo. No hay demonios, no hay maldiciones, solo una niña rota que necesita amor». Silencio. «Anoche», continuó Mercedes, «Lucía caminó dormida de nuevo, pero no hacia la casa de su madre, hacia el orfanato. ¿Saben por qué? Porque escuchó todo lo que dijeron ayer en la iglesia. Porque su mente dormida decidió que la única forma de protegerme era irse. Tiene 9 años y estaba tratando de sacrificarse para que ustedes dejaran de atacarme». Algunas mujeres bajaron la mirada, incómodas. «Así que aquí estoy diciéndoles esto. Lucía se queda conmigo. No es negociable,
no es votable, no es discutible. Si quieren seguir susurrando y señalando, háganlo. Si quieren dejar de comprar mis costuras, adelante. Si quieren tratarnos como parias, es su decisión. Pero no van a echarnos y no van a destruir a esa niña. Doña Carmen abrió la boca para responder, pero otra voz la interrumpió. Yo la apoyo. Era doña Esperanza Herrera, la mujer de la 9ª familia. Tuvimos a Lucía 2 semanas. Fue la niña más dulce que he conocido. Y la devolvimos no porque fuera mala, sino porque teníamos miedo de no poder protegerla de sí misma. Pero Mercedes lo está haciendo. Mercedes la está protegiendo de una forma que nosotros no supimos. Don Aurelio Herrera se puso junto a su esposa. Lamentamos haberla devuelto. Si hay algo que podamos hacer para ayudar. Otra voz se alzó, y otra, y otra. No todos, no la mayoría, pero suficientes. Suficientes personas que habían escuchado la verdad y habían sentido vergüenza. Suficientes personas que recordaron que alguna vez ellos también habían sufrido y necesitado compasión. Doña Carmen miró a su alrededor, viendo cómo su base de apoyo se desmoronaba. «Esto no termina aquí», dijo, pero su voz había perdido fuerza. «No», acordó Mercedes, «no termina, porque voy a seguir cuidando a Lucía cada día, cada noche, cada momento que ella me necesite. Y voy a demostrarles a todos que el amor es más fuerte que el miedo». Se dio la vuelta y caminó hacia su casa, donde una niña de 9 años la esperaba con el corazón en la garganta. Cuando Mercedes abrió la puerta, Lucía corrió hacia ella. «¿Qué pasó?» «Escuché gritos. Vi gente reunida. ¿Nos van a echar?» Mercedes la abrazó fuerte. «No, mi niña, no nos van a echar. Les dije la verdad, y algunos escucharon». «¿Y los otros?» «Los otros pueden pensar lo que quieran. No importan». «¿De verdad?» «De verdad. Lo único que importa es esto. Tú y yo, juntas, familia». Lucía sonrió. Era una sonrisa pequeña, tentativa, pero era real. «Familia», repitió, como si probara la palabra. «Me gusta cómo suena». 3 años después, el pueblo de San Rafael había cambiado. No completamente, no todos. Doña Carmen seguía siendo Doña Carmen, aunque sus susurros tenían menos público. El padre Jerónimo había sido transferido a otra parroquia, reemplazado por un sacerdote más joven con ideas más compasivas. Pero lo más importante era lo que había pasado en la casa pequeña de adobe y tejas rojas. Lucía tenía 12 años ahora. Había crecido varios centímetros, su cabello oscuro llegaba hasta su cintura, y sus ojos, aunque todavía guardaban sombras del pasado, también brillaban con algo parecido a alegría. Ya casi no caminaba dormida. La última vez había sido hacía más de un año, durante una noche de tormenta que le recordó la noche que murió su madre. Mercedes la había encontrado parada frente a la ventana, mirando la lluvia con ojos que no veían. La había guiado suavemente de vuelta a la cama, le había cantado una canción que solía cantarle a Andrés, y Lucía había vuelto a dormir sin más incidentes. Pero esa noche había sido la excepción, no la regla. Mercedes también había cambiado. Dormía ahora, no todas las noches, pero la mayoría. Todavía entraba al cuarto de Andrés de vez en cuando, pero ya no era el cuarto de Andrés. Era el cuarto de Lucía, lleno de libros y dibujos y pequeños tesoros que la niña había ido coleccionando. La camisola de Andrés seguía guardada en un cajón, pero junto a ella ahora estaba el retallo del vestido de la madre de Lucía. 2 recuerdos de amores perdidos, descansando juntos como las 2 mujeres que los guardaban. Una tarde de primavera, Lucía llegó corriendo de la escuela que los Herrera habían ayudado a financiar. ¡Mercedes! ¡Mercedes! Mercedes salió al patio, alarmada por la urgencia en la voz de la niña. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estoy mejor que bien. ¡Mira!
Lucía le mostró un papel. Era un dibujo, hecho con tizas de colores. Mostraba una casa pequeña con una puerta que alguna vez fue azul. Frente a la casa, dos figuras. Una mujer alta con vestido marrón y una niña pequeña con trenza oscura. Y arriba, en el cielo, dos figuras más pequeñas, casi transparentes, mirando hacia abajo con sonrisas. «Es nuestra casa», explicó Lucía, «y somos nosotras, y esos de arriba son mi mamá y Andrés, están cuidándonos desde el cielo». Mercedes sintió lágrimas en sus ojos. «Es hermoso, mi niña. La maestra dijo que tenía que dibujar a mi familia, y pensé mucho en qué dibujar, porque mi mamá ya no está y Andrés ya no está. Pero entonces me di cuenta de algo». «¿Qué cosa?» «Que la familia no es solo la gente que está viva, es también la gente que llevamos en el corazón. Mi mamá es mi familia aunque esté muerta. Andrés es mi familia aunque nunca lo conocí. Y tú eres mi familia porque elegiste quedarte conmigo cuando nadie más quiso». Mercedes abrazó a Lucía con fuerza, las lágrimas corriendo libres. «¿Sabes qué?», dijo Lucía contra su hombro. «Ya no busco a mi mamá en la noche». «Lo sé, es porque la encontré». Mercedes se separó un poco para mirarla. «¿La encontraste?» «Sí, está aquí». Lucía puso la mano sobre su propio corazón. «Y también está en ti, porque tú me cuidas como ella me cuidaba, diferente pero igual. Así que cuando sueño con ella ya no necesito caminar para buscarla, solo necesito despertar y verte a ti». Mercedes no pudo responder. Las palabras se le atoraban en la garganta. «Mercedes, ¿estás llorando?» «Sí, pero son lágrimas buenas». «¿Existen las lágrimas buenas?» «Sí, son las que salen cuando el corazón está tan lleno de amor que se desborda por los ojos». Lucía sonrió, esa sonrisa que había tardado años en florecer. «Entonces yo también tengo lágrimas buenas». Esa noche, Mercedes y Lucía cenaron juntas como siempre. Hablaron de la escuela, de los planes para el huerto, de un vestido que Mercedes estaba cosiendo para la hija de los Herrera. Conversaciones normales, vida normal. Después de cenar, Lucía se fue a su cuarto a hacer tarea. Mercedes lavó los platos, barrió la cocina, hizo las pequeñas tareas que llenaban sus noches. Y cuando terminó, hizo algo que no había hecho en 3 años. Fue al cuarto de Lucía, la encontró ya dormida sobre sus libros y la movió suavemente hacia la cama. Le quitó los zapatos, la arropó con la cobija y le dio un beso en la frente. «Buenas noches, mi niña», susurró. Y después, por primera vez en 3 años, Mercedes fue directamente a su propia cama y se durmió. No soñó con Andrés esa noche. Soñó con un campo lleno de flores, donde una niña pequeña corría riendo mientras 2 figuras la miraban desde lejos, una mujer joven con vestido desteñido y un niño pequeño con sonrisa enorme. «Cuídala bien», decían las figuras en el sueño. «Cuídense la una a la otra». «Lo haremos», respondió Mercedes en el sueño. «Lo prometemos». A la mañana siguiente, Mercedes despertó con el sol entrando por la ventana y el olor a café que Lucía había aprendido a preparar. «Buenos días», gritó la niña desde la cocina. «El desayuno está casi listo». Mercedes sonrió. Se levantó, se vistió y caminó hacia la cocina donde una niña de 12 años la esperaba con una sonrisa y una taza de café. «Soñé con mi mamá anoche», dijo Lucía mientras Mercedes se sentaba. «Pero no fue un sueño triste. Estaba feliz. Me dijo que estaba orgullosa de mí». «Apuesto a que lo está». «También dijo que estaba feliz de que te encontré». Mercedes tomó un sorbo de café para esconder la emoción en su rostro. «Yo también estoy feliz de haberte encontrado». Lucía se sentó frente a ella, su plato de huevos humeando. «Mercedes, ¿puedo preguntarte algo?» «Siempre. ¿Soy tu hija?» La pregunta flotó en el aire entre ellas. Mercedes pensó cuidadosamente antes de responder.
No de la forma tradicional, no te di a luz, no te crié desde bebé, pero sí, eres mi hija de todas las formas que importan. Eres mía, y yo soy tuya. Y eso no va a cambiar nunca. Lucía sonrió, esa sonrisa que iluminaba toda la habitación. Entonces, ¿puedo llamarte mamá? No para reemplazar a mi otra mamá. Ella siempre será mi mamá también. Pero, ¿puedo tener dos? Mercedes sintió como su corazón se expandía hasta casi doler. Puedes tener todas las mamás que quieras. Y sí, puedes llamarme mamá. Sería el honor más grande de mi vida. Lucía rodeó la mesa y la abrazó. Te quiero, mamá. Eran palabras simples. 4 palabras que millones de niños decían todos los días. Pero para Mercedes, que había creído que nunca volvería a escucharlas, eran el regalo más precioso del mundo. Yo también te quiero, mi niña, mi hija, mi Lucía. Afuera, el sol brillaba sobre el pueblo de San Rafael. Dentro de una casa pequeña de adobe y tejas rojas, 2 personas que habían perdido todo habían encontrado algo nuevo. No un reemplazo de lo que perdieron, nunca eso, sino algo diferente, algo propio. Una familia construida no de sangre, sino de elección, no de obligación, sino de amor, no de perfección, sino de aceptación. Dicen que los fantasmas caminan porque buscan algo que no pueden encontrar, pero a veces, solo a veces, los fantasmas encuentran lo que buscan, y cuando eso pasa pueden finalmente descansar. Lucía ya no caminaba dormida, Mercedes ya no vagaba por las noches. 2 fantasmas que habían encontrado su hogar, no en los lugares donde habían perdido a quienes amaban, sino en los brazos de alguien que eligió quedarse. Y eso, al final, era todo lo que importaba. Gracias por quedarte hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte la próxima historia. Y cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo nos escuchas hoy. Porque aquí, en Cuentos de Época, creemos que el amor verdadero no siempre viene de donde esperamos. A veces viene de un extraño que decide quedarse. A veces viene de una niña que nadie quería. Y a veces, solo a veces, viene de las noches más oscuras, cuando 2 almas perdidas deciden caminar juntas hasta encontrar la luz.